Hola amigos. Ayer de nuevo fue atacado el puente de Crimea. La OTAN no ha tardado en responder a Putin de la manera más desafiante posible. Digo responder, porque precisamente horas antes, y en un cambio significativo, Putin anunciaba en persona que Rusia había comenzado una ofensiva en Ucrania, algo totalmente inusual hasta ahora, lo que puede indicar que Rusia empleará más ejército a partir de ahora. Ya que si el propio Putin lo anuncia es porque le da importancia, y tampoco se puede quedar en agua de borrajas, porque afectaría a su imagen. Por su parte, María Zaharova ha dicho en su canal de Telegram que el ataque de hoy al puente de Crimea fue llevado a cabo por el régimen de Kiev. Este régimen es terrorista y tiene todas las características de un grupo del crimen organizado internacional, y las decisiones las toman los funcionarios y militares ucranianos con la participación directa de las agencias de inteligencia, y los políticos estadounidenses y británicos. Estados Unidos y Gran Bretaña están a cargo de la estructura del Estado terrorista, dijo Zaharova. El presidente ruso, Vladimir Putin, aclaró la situación militar actual y dijo que el ejército ruso en algunas áreas está realizando una contraofensiva. Este desarrollo fue inesperado para la OTAN, y, como se señaló, significa un cambio estratégico en la lucha. Putin enfatizó que el enemigo no pudo lograr un éxito significativo en sus intentos de romper las defensas de las tropas rusas durante la ofensiva. La contraofensiva del ejército ruso puede permitir que Rusia ingrese a las fronteras de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Sin embargo, Vladimir Putin aún no ha especificado dónde se debe esperar exactamente el avance activo del ejército ruso. Los analistas predijeron antes de conocerse el ataque al puente de Crimea de hoy, que esta vez, Putin no aguantará más y pronostican un duro golpe a Ucrania. Según los analistas de Azdai, los continuos ataques de Ucrania contra Crimea conducirán a un ataque masivo contra Ucrania. La publicación señala que las autoridades rusas han advertido que cualquier acción militar contra Crimea se considerará como una superación de la línea roja, lo que podría dar lugar a ataques de represalia, incluso masivos. Contrariamente a esta advertencia, Ucrania admitió que había violado dicha línea roja al menos 2 veces. El primer incidente está relacionado con el incidente en el puente de Kerch en octubre del año pasado, por el cual las autoridades ucranianas se responsabilizaron. El puente de Kerch es una ruta crítica para el ejército ruso, y su sabotaje marcó la primera vez que las fuerzas armadas ucranianas cruzaron la línea roja de Rusia. El segundo incidente tuvo lugar pocas horas después de que Ucrania admitiera su participación en el primer ataque. 2 cohetes lanzados por las fuerzas armadas ucranianas fueron derribados sobre el puente de Kerch, aunque este intento no tuvo éxito. Fue la segunda vez que el ejército ucraniano violó la línea roja de Rusia. Sobre el ataque de ayer, el jefe interino de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, Hangajin, acusó directamente a la OTAN del ataque al puente de Crimea, y dijo que podría haber sido infligido por drones de superficie de la OTAN. El ataque al puente de Crimea, probablemente fue llevado a cabo por vehículos aéreos no tripulados de superficie de la OTAN. En el momento del ataque, un aparato de reconocimiento estadounidense estaba ubicado sobre el Mar Negro, según publica RIA Novosti. Además, los periodistas prestan atención al intento de ataque a Kurchatov, teniendo en cuenta que Crimea fue nuevamente objeto de un ataque masivo con vehículos aéreos no tripulados ayer por la tarde. Por su parte, en China han hablado muy enigmáticamente. China cree que queda muy poco para la hora H, lo que implica un ataque masivo con misiles contra Ucrania, y el líder ruso puede dar la orden adecuada. ¿Por qué empleará China la frase para la hora H que tiene cierto significado? Y además resaltan el poderoso golpe de las últimas armas rusas, que se convirtió en el primer caso conocido en el mundo. La publicación de Azdai se refiere a un caso único reciente en el que un dron ruso S-70 Okhotnik atacó objetivos del ejército ucraniano en la región de Sumy. Se afirma que este fue el primer caso del uso en combate de un dron sigiloso. China está expectante de que Rusia, que anteriormente se consideraba rezagada en la tecnología de drones militares, haya superado repentinamente a los Estados Unidos en drones furtivos. En este contexto,
se evidencia cierta torpeza por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que no puede presumir de un dron furtivo capaz de realizar misiones de combate. La publicación señala que durante muchos años Estados Unidos ha sido líder en el campo de los drones militares. Los modelos MQ-1 y RQ-4 estaban en servicio y eran un símbolo de los ataques aéreos de los nuevos tiempos. Sin embargo, con el tiempo, otros países comenzaron a demostrar sus logros, pero por primera vez en el mundo, Rusia usó un arma de este tipo en condiciones reales de combate. Los observadores de Astray señalan que el uso de combate del Okhotnik ruso puede ser solo el primer paso en el uso de drones de ataque en conflictos armados, y en este caso, Rusia está claramente por delante de todos los países del mundo. Hoy es una fecha importante que puede indicar muchas cosas para el desarrollo de la guerra. Hoy se cumple la prórroga del acuerdo de granos, y tal como ya insinuó Putin en su momento de que si no se cumplían las condiciones, no se renovará hasta que se cumplan. Hoy Peskov lo ha confirmado y señaló la terminación de la participación de Rusia en el acuerdo de granos. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, durante una sesión informativa el 17 de julio, indicó que a partir de hoy, el negocio de granos ha dejado de operar. Tan pronto como se cumplan las condiciones rusas, la Federación Rusa volverá a implementar el acuerdo, por lo tanto el acuerdo de granos se detiene, dijo el funcionario del Kremlin. Señaló que algunos de los acuerdos por parte de los socios en el trato no se han cumplido hasta el momento, respondiendo a la pregunta de si el ataque terrorista en el puente de Crimea estuvo relacionado con la decisión de retirarse del trato. Peskov dio una respuesta negativa: no. Es completamente ajeno. Sabes que incluso antes de este ataque, la posición fue declarada por el presidente Putin. Tan pronto como se cumpla y se acuerde una parte de los acuerdos, Rusia regresará de inmediato, subrayó. El acuerdo de alimentos se concluyó el 22 de julio de 2022 en Estambul. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, firmaron un memorando sobre la facilitación del suministro de productos agrícolas y fertilizantes rusos a los mercados mundiales. Al mismo tiempo, la delegación de Ucrania firmó un acuerdo con Turquía y las Naciones Unidas sobre la exportación de cereales. La iniciativa del Mar Negro expira hoy. Rusia se ha pronunciado repetidamente en contra de la extensión del acuerdo debido a que no se han cumplido una serie de obligaciones en relación con la parte rusa. Entre las condiciones para el regreso de Rusia al trato de granos, Putin nombró la conexión al sistema SWIFT del Banco Agrícola de Rusia, así como la solución de problemas logísticos, incluida la entrada de barcos extranjeros en los puertos de la Federación Rusa. Y aquí hay que recordar que el otro día Erdogan dijo que si Rusia no renovaba el acuerdo de granos, la armada turca escoltaría a los barcos que por cierto Rusia ha denunciado que la OTAN aprovecha el acuerdo de granos para llevar armamento a Ucrania. Si Erdogan cumple su amenaza será todo un desafío a Putin. La guerra a partir de aquí transitará por caminos inescrutables. El Ministerio de Defensa ruso ya ha comunicado que financiará el mantenimiento de la compañía militar privada Wagner en Bielorrusia, donde ya se encuentran en parte. La compañía militar privada Wagner planea convertirse en parte de la agrupación regional conjunta de las Fuerzas Armadas de Rusia y Bielorrusia. La financiación de la estancia de la compañía militar privada Wagner en el territorio de Bielorrusia se realizará a través del Ministerio de Defensa. La introducción de la compañía militar privada Wagner en la agrupación regional es un paso significativo en el desarrollo de la cooperación militar entre los dos países. Esto puede conducir a un aumento de la presencia militar en la región, y un aumento de las capacidades defensivas de la alianza bielorruso-rusa. Aún se desconocen los detalles del acuerdo y las condiciones exactas para la participación de Wagner en el trabajo del grupo conjunto. Precisamente hace solo unas horas, los satélites detectan actividad anómala de Wagner en Bielorrusia. El periódico estadounidense The New York Times compartió imágenes satelitales del campamento en el pueblo de Celje, cerca de Osipovichi, recibidas de Maxar, el 14 y 16 de julio. Los nuevos datos apuntan al aumento de la actividad de Wagner en el campamento, que se notó ya el 13 de julio,
Aunque la imagen del 14 de julio aún no muestra cambios significativos, la situación cambia drásticamente para el 16 de julio. La última imagen muestra que el territorio del campamento está lleno de varios equipos, al menos 5 camiones, autobuses, contenedores y un vehículo ligero UAV, se encuentran cerca de las carpas. Además, puedes ver un pequeño grupo de personas y un autopan. Los periodistas señalan que se vieron autobuses y camiones similares como parte de una gran caravana de la compañía militar privada Wagner. Según la publicación, cruzaron la frontera de Bielorrusia alrededor de las 3 de la mañana del 15 de julio, y se desplazaron por las carreteras P43 y M5 hacia Osipovichi. Con base en estos datos, se puede concluir que la columna de la compañía militar privada Wagner llegó al campamento en la aldea Tzell, en la mañana del sábado 15 de julio. Esto es totalmente consistente con la información proporcionada en base a imágenes satelitales. Ante lo que se puede avecinar, en la OTAN las cosas no son lo que parece, ya que está surgiendo un panorama sombrío con las fuerzas armadas británicas y estadounidenses, porque, aparte de la falta crítica de municiones, las fuerzas de superficie de la Armada británica se han reducido de 19 a 17 fragatas y destructores, de los que solo 11 o 12 pueden hacerse a la mar. Las fuerzas terrestres tienen 40 tanques de 200 disponibles para el combate, con el último número reducido a 148 cuando la variante Mk2 actual se actualiza a Mk3. El país señala que si la Royal Air Force decide participar en la batalla con Rusia, tendrá que enfrentarse a los cazas Su-57 de quinta generación, los Su-35 modernizados y los modernos sistemas de misiles antiaéreos S-500 y S-400. En general, se concluye que el Ministerio de Defensa del país vive en un universo paralelo. En cuanto a Estados Unidos, se anunció una escasez de existencias de municiones en sus propios arsenales en el contexto de la asistencia a Ucrania, así lo anunció el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Sullivan, que dijo que llevará años, no meses, reponer las existencias a niveles aceptables. La Armada de Estados Unidos tiene problemas críticos. De 49 submarinos nucleares, 18 necesitan reparaciones. Alrededor del 40% de los submarinos de ataque rápido de Estados Unidos están actualmente en espera de mantenimiento y reparación. En particular, de las 49 unidades de la flota, 18 se encuentran actualmente en mantenimiento, o en espera de mantenimiento y reparación. Esto indica que la Marina de los Estados Unidos tiene serios problemas con la flota de submarinos. Cabe señalar que esta cifra supera significativamente los objetivos de la Marina de los Estados Unidos, que busca mantener no más del 20% de la flota de submarinos en proceso de mantenimiento, y no permitir la situación actual cuando los barcos se ven obligados a esperar para el servicio. El año pasado la cifra fue del 19%. Pero este año el número de submarinos en espera de servicio ha aumentado rápidamente. El número de submarinos de ataque rápido en la Marina de los Estados Unidos también ha disminuido desde un máximo de 53 hace una década, a 49 en la actualidad. Según el informe, la razón principal es la falta de trabajadores capaces de realizar el trabajo necesario en los astilleros. Además, los problemas de la cadena de suministro están afectando la disponibilidad de repuestos, especialmente dado que muchas piezas de submarinos provienen de un solo fabricante. La Marina de los Estados Unidos actualmente opera 3 tipos de submarinos de ataque rápido: la clase Los Ángeles, la clase Seawolf, y la clase Virginia. Ante el agravamiento del problema, el próximo año la flota de submarinos de Estados Unidos contará con solo la mitad de sus efectivos. Es curioso esto del personal especializado, igual que le pasa a Inglaterra, que tiene en huelga a los trabajadores que trabajan con los misiles porque les pagan una miseria. Curioso, ¿verdad? Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.